En toda gran historia hay personajes que, aunque no siempre ocupan el centro del escenario, tienen un papel decisivo en los momentos más críticos. En la Biblia, una de estas figuras es Séfora, la esposa de Moisés. Su nombre rara vez es mencionado en predicaciones o estudios bíblicos, y sin embargo, su presencia en la vida del libertador de Israel marcó un antes y un después. Séfora no era una mujer común. Provenía de Madián, una tierra extranjera donde Moisés encontró refugio después de huir de Egipto. Era hija de Jetro, un sacerdote madianita, lo que indica que su familia tenía un profundo conocimiento de lo divino, aunque de una manera diferente a la del pueblo hebreo. Fue en ese contexto donde Moisés, un hombre desterrado y sin rumbo, encontró amor y estabilidad en los brazos de esta enigmática mujer. Pero lo que pocos saben es que Séfora jugó un papel crucial en un evento inquietante que casi le costó la vida a Moisés. En un episodio lleno de misterio, registrado en Éxodo 4:24, se nos dice que Dios quiso matarlo en el camino hacia Egipto. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Moisés para merecer tal castigo cuando estaba cumpliendo la misión de liberar a su pueblo? La respuesta está en un pacto antiguo, una omisión peligrosa y una acción desesperada de Séfora que lo cambió todo. La historia de Séfora no es solo la de una esposa que acompañó a su esposo en su camino. Es la historia de una mujer valiente, decidida y con un profundo conocimiento de lo que significaba estar bajo el pacto de Dios. Aunque su papel ha sido minimizado con el tiempo, su influencia en la vida de Moisés y en la historia de Israel es innegable. Séfora entra en la historia de Moisés en un momento crucial de su vida. Moisés, criado en la opulencia de Egipto como hijo adoptivo de la hija del faraón, había cometido un grave error. Mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Este acto impulsivo lo convirtió en un fugitivo, temiendo por su vida y obligado a huir al desierto. Fue en Madián donde encontró refugio, lejos de la vida de lujo y poder a la que estaba acostumbrado. En este nuevo entorno, sin privilegios y sin un destino claro, Moisés conoció a la familia de Jetro, un sacerdote madianita cuya vida giraba en torno a la espiritualidad y el liderazgo comunitario. La llegada de Moisés a Madián no fue accidental. Según lo que se narra en Éxodo 2:16, mientras Moisés descansaba junto a un pozo, observó cómo un grupo de pastores acosaban a unas mujeres que intentaban dar de beber a su ganado. Sin dudarlo, Moisés intervino en favor de las mujeres, enfrentándose a los pastores y asegurándose de que pudieran dar agua a sus rebaños. Estas mujeres resultaron ser las hijas de Jetro, y entre ellas estaba Séfora. Este acto de valentía llamó la atención de su familia, y como muestra de gratitud, Jetro lo recibió en su casa, permitiéndole quedarse con ellos. Fue en este nuevo hogar donde Moisés comenzó a experimentar una transformación. Acostumbrado a la vida de palacio y a la autoridad de Egipto, ahora aprendía la humildad de la vida en el desierto, y en ese proceso, Séfora se convirtió en su compañera. En 1900, Éxodo 2:21, se menciona que Moisés aceptó vivir con la familia de Jetro y que éste le dio a Séfora por esposa. Esta unión marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés, una en la que debía aprender a ser esposo, pastor de ovejas y miembro de una cultura distinta a la que conocía. Séfora no solo fue su esposa, fue su apoyo en una época de transición. Mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro, su vida parecía haberse asentado en la rutina del desierto. Durante años vivió alejado de Egipto y de la opresión de su pueblo, sin imaginar que Dios tenía un plan mayor para él. Sin embargo, en Éxodo 3:1 encontramos el punto de quiebre, el momento en que Dios se le aparece en la zarza ardiente y le da la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Este llamado divino cambió el rumbo de su vida de manera abrupta. Moisés, que había encontrado estabilidad en Madián junto a Séfora y sus hijos,
ahora debía abandonar todo para enfrentarse al faraón y liberar a un pueblo entero. Es aquí donde comienza a verse la gran tensión en la historia de Séfora. ¿Cómo reaccionó ella ante esta noticia? ¿Estaba dispuesta a dejar su hogar, su familia y la vida que conocía para acompañar a Moisés en una misión tan peligrosa? Lo que sigue es uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia. En Éxodo 4:24 se narra que, en el camino de regreso a Egipto, ocurrió un evento inesperado y aterrador. Dios intentó matar a Moisés. El texto no explica exactamente por qué, pero la reacción de Séfora nos da una pista clave. Ella, de inmediato, tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con la sangre y pronunció unas palabras misteriosas. Este acto desesperado logró que la amenaza divina se detuviera. Aquí surge la gran pregunta: ¿por qué Dios estuvo a punto de matar a Moisés cuando él estaba en camino de obedecer su llamado? La respuesta parece estar en la circuncisión. Este era un pacto establecido por Dios con Abraham en Génesis 17:10. Donde se ordenaba que todo varón debía ser circuncidado como señal de pertenencia al pueblo de Dios. Moisés, que había vivido muchos años en Madián y había formado una familia con una mujer de otra cultura, aparentemente no había circuncidado a su hijo. Este detalle no era menor. Moisés no podía presentarse como el líder de Israel si su propia casa no estaba alineada con el pacto de Dios. Y aquí es donde Séfora demostró su valentía y su conocimiento de la importancia de este acto. En un momento de crisis, ella tomó la iniciativa, salvando a Moisés y asegurando que estuvieran en obediencia con Dios. Este episodio nos revela que Séfora no era solo una figura secundaria en la historia de Moisés. Su acción fue determinante en un momento donde la vida de su esposo estaba en peligro. Además, nos muestra que ella entendía la importancia del pacto de Dios, incluso cuando Moisés, el futuro líder de Israel, había fallado en cumplirlo. A pesar de este evento, la historia de Séfora no se desarrolla de manera convencional. Después de este suceso, la Biblia nos da pistas de que hubo un distanciamiento entre ella y Moisés. En Éxodo 18:2 se menciona que Jetro llevó a Séfora y a sus hijos de vuelta con Moisés en el desierto. Esto sugiere que en algún momento Moisés la envió de regreso a Madián, mientras él enfrentaba la dura tarea de liderar al pueblo de Israel. Este detalle es importante porque muestra una posible tensión en su relación. ¿Por qué Moisés la envió de vuelta? ¿Fue por seguridad o porque las diferencias culturales entre ellos se hicieron demasiado evidentes en medio de su misión? Lo cierto es que Séfora tuvo que enfrentar una separación forzada de su esposo mientras él cumplía su llamado. Esto nos lleva a reflexionar sobre los sacrificios que muchas veces conlleva el propósito de Dios en la vida de las personas. No siempre es un camino fácil ni libre de conflictos personales, y la historia de Séfora es una muestra clara de ello. La separación de Moisés y Séfora nos deja con muchas preguntas. En Éxodo 18:2 se menciona que Jetro llevó a Séfora y a sus hijos de vuelta a Moisés después de que éste ya había guiado a Israel fuera de Egipto. Esto sugiere que en algún momento Moisés tomó la decisión de enviarla de regreso a Madián, posiblemente para protegerla del peligro que enfrentaría en su misión contra el faraón. Sin embargo, también podría indicar una dificultad en su relación, una consecuencia natural de la enorme diferencia de culturas y prioridades entre ambos. Séfora había crecido en un ambiente madianita, con costumbres y creencias distintas a las de los hebreos. Aunque su padre, Jetro, era un sacerdote y tenía conocimiento de Dios, su perspectiva religiosa no era idéntica a la de Israel. Moisés, por otro lado, estaba asumiendo un papel completamente nuevo como líder de un pueblo que necesitaba recuperar su identidad y su relación con Dios. La decisión de separarse temporalmente de su esposa y sus hijos podría haber sido un sacrificio necesario para cumplir con su llamado. Cuando Jetro trajo de vuelta a Séfora y a sus hijos,
la situación de Moisés ya era completamente distinta. En Éxodo 18:5 se nos dice que Jetro llegó al campamento israelita en el desierto justo en el momento en que Moisés estaba liderando a un pueblo numeroso y difícil de gobernar. La escena es significativa porque no solo muestra la reunión de Moisés con su familia, sino que también introduce el consejo de Jetro sobre cómo administrar mejor la responsabilidad que Dios le había dado. Este encuentro revela otro aspecto importante de Séfora, su conexión con su padre y su cultura. Jetro, al ver la carga abrumadora de Moisés, le aconsejó delegar responsabilidades y establecer jueces que pudieran atender los problemas del pueblo, reservando para sí mismo solo los casos más importantes. Moisés aceptó esta sugerencia, mostrando la influencia positiva de Jetro en su vida y la sabiduría de la tradición madianita en la organización del liderazgo. Pero después de este encuentro, la Biblia no vuelve a mencionar a Séfora de manera clara. Su figura se desvanece en la narrativa bíblica, lo que nos deja con la pregunta, ¿qué pasó con ella después? Algunos estudiosos sugieren que Séfora pudo haber permanecido con Moisés y su familia en el campamento israelita, mientras que otros creen que pudo haber regresado a Madián junto con su padre. Lo cierto es que, aunque su historia no se detalla con precisión, su influencia en la vida de Moisés es innegable. Su valentía en el episodio de la circuncisión y su papel como esposa y madre en un contexto tan complejo la convierten en un personaje clave en la vida del libertador de Israel. Un punto interesante es que más adelante, en Números 12:1, se menciona que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Este versículo ha generado múltiples interpretaciones. Algunos creen que se refiere a Séfora, ya que el término cusita podría referirse a una región cercana a Madián. Otros piensan que Moisés pudo haber tomado otra esposa después de Séfora. En cualquier caso, el episodio revela que su vida matrimonial fue un tema de discusión incluso entre sus propios hermanos. Lo que podemos aprender de la historia de Séfora es que su papel en la vida de Moisés fue fundamental, aunque muchas veces pase desapercibido. Fue una mujer que tuvo que enfrentar la realidad de estar casada con un hombre llamado por Dios para una misión extraordinaria. Tuvo que tomar decisiones difíciles, actuar con valentía cuando su esposo estaba en peligro y aceptar un destino que la alejaba de la vida tranquila que pudo haber imaginado. Su historia nos muestra que, a veces, el llamado de Dios en la vida de una persona no solo afecta al individuo, sino también a quienes lo rodean. La historia de Séfora nos deja con la imagen de una mujer fuerte, decidida y con un profundo sentido del deber, dispuesta a actuar cuando era necesario, incluso cuando su historia no fue contada en su totalidad. La historia de Séfora nos deja entrever muchas lecciones ocultas. No es solo la esposa de Moisés, es una figura clave en momentos de crisis, una mujer que toma decisiones cuando su esposo, el futuro líder de Israel, queda paralizado ante el juicio divino. Su historia nos recuerda que muchas veces las personas que parecen estar en segundo plano son las que realmente sostienen el destino de quienes están al frente. La valentía de Séfora en Éxodo 4:24 es uno de los episodios más desconcertantes de la Biblia. En medio de su viaje de regreso a Egipto, Moisés es confrontado por Dios de una manera aterradora. No se nos dice exactamente cómo ocurrió este enfrentamiento, pero queda claro que la vida de Moisés estaba en peligro. Es en ese instante cuando Séfora actúa sin vacilar, toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y toca con la sangre a Moisés. Su acción apacigua la ira de Dios y salva la vida de su esposo. Este evento nos deja muchas preguntas. ¿Por qué Moisés, que había sido elegido por Dios, no había cumplido con este mandato tan importante? La respuesta parece estar en su vida en Madián. Durante años,
Moisés vivió entre los madianitas, un pueblo que no practicaba la circuncisión como señal del pacto con Dios. Es posible que por respeto a las costumbres de su esposa y su suegro, Moisés haya postergado la circuncisión de su hijo. Sin embargo, Dios no podía permitir que su elegido liderara a Israel sin antes poner en orden su propia casa. Aquí es donde Séfora muestra su carácter. Aunque ella no pertenecía al pueblo hebreo, entendió la gravedad del momento y actuó de inmediato. No dudó en realizar un acto que para ella podía ser extraño o incluso ajeno a su cultura, pero comprendió que la obediencia a Dios era más importante que cualquier otra cosa. Es interesante notar que fue ella y no Moisés quien tomó la iniciativa. Su acción demuestra que, aunque Moisés era el líder elegido por Dios, en ese instante específico fue su esposa quien tuvo la fe y la valentía necesarias para evitar el juicio divino. Pero este episodio también nos revela otra dimensión de su relación con Moisés. En la misma escena, Séfora pronuncia unas palabras enigmáticas: «Tú eres para mí un esposo de sangre». Esta frase ha generado muchas interpretaciones. Algunos creen que fue una expresión de alivio, reconociendo que el pacto con Dios había sido restaurado. Otros piensan que pudo haber sido una reacción de frustración, reflejando la tensión que existía entre ellos, debido a la misión que Moisés debía cumplir. Este evento podría explicar por qué, poco después, Séfora fue enviada de regreso a Madián. No se nos dice claramente en qué momento ocurrió, pero cuando Jetro la lleva de vuelta a Moisés, en Éxodo 18, nos damos cuenta de que hubo una separación temporal. Esto sugiere que la misión de Moisés y las exigencias de su llamado afectaron su matrimonio. No fue una historia sencilla de amor y compañerismo, fue una historia de sacrificios, desafíos y decisiones difíciles. Más adelante, cuando Moisés ya estaba liderando al pueblo de Israel en el desierto, surge otro episodio intrigante relacionado con su vida matrimonial. En Números 12:1 se menciona que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Esta referencia ha generado debates entre los estudiosos de la Biblia. ¿Se refiere a Séfora o indica que Moisés tuvo otra esposa después de ella? Algunos creen que la expresión mujer cusita podría referirse a Séfora, ya que Cusán y Madián eran regiones cercanas, y la Biblia en ocasiones usa términos de manera intercambiable. Si este es el caso, la crítica de María y Aarón podría estar relacionada con su origen extranjero. Como madianita, Séfora no pertenecía a la nación de Israel, lo que pudo haber sido un motivo de tensión entre los líderes del pueblo. Otros piensan que este versículo implica que Moisés tomó una segunda esposa, tal vez después de la separación con Séfora. En cualquier caso, el hecho de que María y Aarón usaran este argumento para criticar a Moisés demuestra que su vida matrimonial no fue aceptada por todos sin cuestionamientos. Sin embargo, Dios mismo intervino en defensa de Moisés, castigando a María con lepra por hablar en su contra. Este episodio nos deja una enseñanza poderosa. El liderazgo y el llamado de Dios a menudo traen consigo oposición, incluso de las personas más cercanas. Moisés tuvo que enfrentar no solo la carga de liderar un pueblo difícil, sino también la desaprobación de su propia familia respecto a su vida personal. La historia de Séfora, aunque breve en la narrativa bíblica, nos muestra el papel esencial que desempeñó en momentos clave de la vida de Moisés. Fue una mujer que tuvo que navegar entre dos culturas, comprender un llamado divino que no era el suyo, y tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Su vida no fue la de una esposa común, fue la de una mujer que, en un instante decisivo, salvó la vida del hombre que Dios había elegido para cambiar la historia. A pesar de que su nombre no se menciona con frecuencia en la Biblia, su legado es innegable. Séfora nos deja un testimonio de valentía, fe y sacrificio. Nos recuerda que muchas veces las decisiones más difíciles no son tomadas por los grandes líderes, sino por aquellos que los rodean, los sostienen y los impulsan a cumplir su
Propósito. Cuando miramos la historia de Séfora, nos encontramos con un retrato de lo que significa ser parte de un propósito mayor, incluso cuando ese propósito no siempre es comprendido en su totalidad. Su vida estuvo marcada por el desafío de acompañar a Moisés en su misión, enfrentando las dificultades de estar casada con un hombre llamado a cambiar la historia de una nación entera. Pero, más allá de su papel como esposa, Séfora también es un símbolo de fe, decisión y valentía en momentos clave. Uno de los aspectos más interesantes de su historia es su relación con su padre, Jetro. Este personaje juega un papel crucial en la narrativa bíblica, no solo como suegro de Moisés, sino como consejero y guía en un momento de transición para el pueblo de Israel. En Éxodo 18:1 se menciona que Jetro, al enterarse de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel, decidió ir al desierto a encontrarse con él, llevando consigo a Séfora y a los hijos de Moisés. Este encuentro no solo marca la reunión de Moisés con su familia, sino que también nos da una visión más profunda del papel que Jetro desempeñó en la vida de su yerno. Al ver la enorme carga que Moisés llevaba sobre sus hombros, al juzgar y guiar al pueblo, Jetro le aconsejó delegar responsabilidades, estableciendo un sistema de jueces que aliviaría la presión sobre él. Este consejo no solo fue aceptado por Moisés, sino que se convirtió en un modelo de liderazgo y administración que perduró en la historia de Israel. Lo interesante aquí es que, a pesar de que Séfora es un personaje secundario en este episodio, su presencia en la narrativa nos recuerda que su familia tuvo una influencia significativa en la vida de Moisés. No solo fue una esposa que acompañó a su esposo, sino que también provenía de una familia con una perspectiva diferente, que aportó sabiduría y estructura en un momento crítico. Pero después de este episodio, Séfora desaparece del relato bíblico. No se menciona qué ocurrió con ella después de este encuentro en el desierto. Su ausencia en el resto de la historia de Moisés ha llevado a muchos a preguntarse qué fue de ella. Algunos creen que pudo haber permanecido con Moisés y su familia en el campamento israelita, acompañándolo hasta el final de sus días. Otros sugieren que, después del encuentro con Jetro, pudo haber regresado a Madián, prefiriendo la vida en su tierra natal antes que la incertidumbre del desierto con los israelitas. Sin embargo, su legado no se mide por la cantidad de menciones que tiene en la Biblia, sino por el impacto de sus acciones en momentos clave. Su valentía al intervenir en la circuncisión de su hijo salvó la vida de Moisés, asegurando que él pudiera continuar con su misión de liberar a Israel. Su relación con Jetro nos muestra que la influencia de su familia ayudó a establecer un sistema de liderazgo más eficiente para Moisés. Además, su historia nos permite reflexionar sobre el sacrificio que a menudo conlleva el llamado de Dios. Moisés tuvo que tomar decisiones difíciles que afectaron su vida personal, incluyendo la separación de su familia por un tiempo. Séfora, por su parte, tuvo que aceptar que su esposo tenía un destino que iba más allá de su vida juntos, algo que muchas personas en la Biblia enfrentaron cuando fueron llamados por Dios. La historia de Séfora nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que la fe y la obediencia no siempre son fáciles, pero son esenciales cuando se trata de cumplir los propósitos divinos. Segundo, nos recuerda que incluso aquellos que no están en el centro de la historia pueden desempeñar un papel crucial en el plan de Dios. Y tercero, nos enseña que a veces el amor y el sacrificio van de la mano cuando se trata de seguir el camino que Dios ha trazado. Así, Séfora permanece como un personaje enigmático, pero profundamente significativo en la historia de Moisés. Su papel puede haber sido breve en la narrativa bíblica, pero su impacto es innegable. Si observamos la historia de Séfora desde una perspectiva más amplia, encontramos que su papel va más allá de ser la esposa de Moisés o la hija de Jetro. Ella representa una intersección entre dos mundos, el de Israel,
con su llamado divino, y el de Madián, con su sabiduría y estructura social. Esta fusión de culturas no solo influyó en Moisés, sino que también dejó un legado en la forma en que se desarrolló la historia del pueblo de Israel. Uno de los aspectos más notables de su historia es la forma en que desafía las expectativas tradicionales de una esposa en la antigüedad. A diferencia de muchas mujeres en la Biblia, cuya función principal era el apoyo doméstico o la maternidad, Séfora se nos presenta como una mujer de acción. En Éxodo 4:24, cuando Dios busca a Moisés para matarlo, ella no duda en intervenir. No consulta con Moisés ni espera instrucciones, simplemente actúa. Esta decisión no solo demuestra su valentía, sino también su comprensión de la gravedad del momento. Este episodio nos permite reflexionar sobre la relación entre Moisés y Séfora. Si bien Moisés es el líder elegido por Dios, en este momento crítico es su esposa quien toma la iniciativa. Esto nos lleva a preguntarnos cuánto de la vida espiritual de Moisés estuvo influenciado por su tiempo en Madián. Es posible que Séfora, al haber crecido en la casa de un sacerdote, tuviera una perspectiva más clara sobre ciertos aspectos del pacto divino, lo que le permitió actuar con rapidez y determinación cuando fue necesario. Otro punto importante es la relación de Séfora con el pueblo de Israel. Como extranjera, nunca fue completamente parte de la comunidad hebrea. A diferencia de otras mujeres en la Biblia que se integraron plenamente al pueblo de Dios, como Ruth, no vemos que Séfora desempeñe un papel activo en la vida de Israel después del Éxodo. Esto podría indicar que, a pesar de su conexión con Moisés, siempre se mantuvo al margen de la nación que él estaba llamado a liderar. La separación de Moisés y Séfora, aunque no se explica en detalle en la Biblia, refuerza esta idea. En Éxodo 18, cuando Jetro lleva a Séfora y a sus hijos de regreso a Moisés, parece que ha pasado un tiempo considerable desde su última reunión. Este distanciamiento sugiere que, aunque Séfora tuvo un papel clave en la vida de Moisés, su destino no estaba ligado permanentemente al de Israel. El posible conflicto cultural entre Séfora y el pueblo hebreo también se hace evidente en Números 12:1, cuando María y Aarón critican a Moisés por causa de su esposa. Si esta referencia se refiere a Séfora, indica que nunca fue completamente aceptada dentro del pueblo de Israel. Si en cambio Moisés tomó otra esposa después de su separación de Séfora, esto podría ser una señal de que su relación con ella había llegado a su fin en términos prácticos, aunque la Biblia no nos da detalles explícitos sobre este asunto. Lo que sí sabemos es que Séfora, aunque ausente en gran parte de la historia de Moisés después del Éxodo, dejó una huella indeleble en su vida. Su intervención en el camino a Egipto aseguró que Moisés pudiera cumplir con su misión. Su familia, a través de Jetro, proporcionó a Moisés consejos estratégicos que ayudaron a estructurar el liderazgo de Israel, y su historia nos da una visión más completa de los desafíos personales que Moisés enfrentó mientras cumplía su llamado divino. Pero quizás la enseñanza más profunda que nos deja Séfora es que Dios usa a personas inesperadas para cumplir sus propósitos. A pesar de no ser hebrea, a pesar de no haber nacido dentro del pacto de Abraham, fue ella quien entendió la importancia de la circuncisión en un momento crítico. Fue ella quien actuó cuando Moisés no lo hizo, y fue su linaje el que, a través de sus hijos, se integró en la historia de Israel. En la Biblia hay muchas figuras que aparecen brevemente, pero que juegan un papel clave en la historia de la redención. Séfora es una de ellas. Aunque su tiempo en la narrativa bíblica es corto, su impacto es profundo. Su historia nos enseña que incluso en el trasfondo de grandes eventos hay personas cuyas acciones silenciosas tienen consecuencias eternas. Cuando analizamos la historia de Séfora en profundidad, vemos que su papel en la vida de Moisés no fue solo el de una esposa fiel, sino el de una mujer que en momentos decisivos tomó acciones determinantes.
Su historia nos deja con muchas preguntas sin respuesta, pero también con lecciones profundas sobre la fe, el sacrificio y la obediencia a Dios. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es que aunque su nombre desaparece de la narrativa bíblica después de Éxodo 18, su influencia permanece. Su esposo Moisés se convirtió en el líder más grande de Israel, y sus hijos, aunque no tienen un papel destacado en la Biblia, formaron parte del linaje de los levitas. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, muchas veces, las personas que cumplen un propósito crucial en la historia de Dios no siempre reciben el reconocimiento visible que merecen. En el contexto de la historia de Moisés, Séfora representa a aquellos que, aunque no están en la primera línea de batalla, sostienen y apoyan a los que han sido llamados a liderar. En la Biblia encontramos muchas figuras similares, personas que no fueron los protagonistas, pero cuyas acciones fueron esenciales para el cumplimiento del plan de Dios. Otro aspecto interesante de Séfora es su relación con el pacto de Dios. Como madianita, ella no tenía una herencia directa en la promesa dada a Abraham, pero su historia nos muestra que comprendió la seriedad del pacto. Su rápida acción en la circuncisión de su hijo demuestra que no solo conocía la importancia de este mandato divino, sino que estaba dispuesta a actuar en consecuencia. Esto nos recuerda que Dios no se limita a usar a personas dentro de un solo linaje o tradición, sino que su propósito trasciende fronteras culturales y étnicas. En la narrativa bíblica hay varias mujeres extranjeras que juegan papeles importantes en la historia de Israel. Ruth, la moabita, se convierte en la bisabuela del rey David y un ejemplo de lealtad y fe. Rahab, la cananea, ayuda a los espías israelitas y, posteriormente, es incluida en la genealogía de Jesús. Séfora, aunque su historia es menos detallada, comparte esta característica: una mujer de una nación extranjera que desempeña un papel clave en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, a diferencia de Ruth o Rahab, Séfora no parece haber integrado completamente a su familia dentro de Israel. La Biblia no menciona a sus hijos en la distribución de la tierra prometida, ni los destaca como parte del linaje de liderazgo en Israel. Esto nos deja con la posibilidad de que, después de su separación de Moisés, Séfora y sus hijos pudieron haber regresado a Madián. Si esto fue así, significaría que aunque su historia estuvo ligada a la de Moisés, su destino final fue diferente. Este detalle nos lleva a una reflexión importante. No todas las personas llamadas por Dios siguen el mismo camino. Algunos, como Moisés, son llamados a liderar a multitudes. Otros, como Séfora, desempeñan un papel crucial en la vida de esos líderes, pero luego toman caminos distintos. Esto nos muestra que cada persona tiene un propósito único en la historia de Dios, y que no siempre es el que imaginamos. Otro aspecto relevante de la historia de Séfora es el costo personal del llamado de Dios. Moisés tuvo que sacrificar su vida familiar para cumplir su misión, y Séfora tuvo que aceptar una separación que probablemente nunca imaginó cuando se casó con él. Este es un tema recurrente en la Biblia. Los llamados divinos a menudo exigen sacrificios personales. Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia. José fue separado de sus hermanos por años. David pasó mucho tiempo huyendo antes de convertirse en rey. Y Moisés, aunque fue un gran líder, parece haber pagado un precio alto en su vida personal. La historia de Séfora también nos deja con una lección sobre la fe en tiempos de incertidumbre. Cuando ella tomó la decisión de circuncidar a su hijo, no tenía todas las respuestas. No sabía exactamente por qué Dios había puesto a Moisés en peligro, pero entendió que algo debía hacerse de inmediato. En ese momento su fe y su conocimiento del pacto la guiaron a tomar la decisión correcta. Este es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. Muchas veces Dios nos llama a actuar en obediencia, incluso cuando no entendemos completamente la situación.
A veces, solo después de haber tomado el paso de fe, podemos ver el propósito detrás de nuestras acciones. En última instancia, la historia de Séfora nos muestra que el plan de Dios es más grande de lo que podemos ver. Aunque su papel en la Biblia es breve, su impacto es duradero. Fue una mujer que, en un momento de crisis, salvó la vida del hombre que Dios usaría para liberar a una nación. Su historia nos recuerda que cada persona, sin importar cuán pequeña parezca su participación, puede desempeñar un papel clave en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así, Séfora permanece como un ejemplo de valentía, fe y sacrificio. Aunque la Biblia no nos da todos los detalles de su vida, lo que sí sabemos es suficiente para entender su importancia. Su historia nos desafía a reconocer que, en el plan de Dios, no hay roles insignificantes. Cada acción de obediencia, cada paso de fe y cada decisión tomada en el temor de Dios tiene un impacto eterno. Cuando observamos la historia de Séfora desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que su vida es un reflejo de los desafíos que muchas personas enfrentan al estar cerca de alguien con un llamado especial de Dios. No todos están llamados a liderar, pero muchos están llamados a apoyar, sostener y en ocasiones incluso corregir a aquellos que han sido elegidos para una misión mayor. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de Séfora es que, aunque su papel en la Biblia es relativamente breve, es imposible ignorar la profundidad de su impacto. No fue una simple esposa de Moisés. Fue una mujer que tuvo que tomar decisiones difíciles, entender la importancia del pacto de Dios y enfrentarse a una realidad que no había escogido. En el episodio de Éxodo 4:24, cuando Dios busca a Moisés para matarlo, vemos un principio espiritual poderoso. El liderazgo sin obediencia es peligroso. Moisés había sido llamado para una misión extraordinaria, pero no había cumplido con un mandato fundamental del pacto, la circuncisión de su hijo. Este detalle, que para algunos podría parecer menor, era en realidad un tema de gran importancia en la relación de Dios con su pueblo. Aquí es donde Séfora brilla. Ella, que no era hebrea, entendió el valor del pacto y actuó en consecuencia. Su acción fue rápida, decisiva y llena de significado espiritual. Nos recuerda que muchas veces Dios usa a personas inesperadas para cumplir sus propósitos, incluso cuando el propio líder ha fallado en reconocer lo que debe hacerse. Sin embargo, esta historia también nos muestra que los llamados divinos pueden traer separación. Moisés y Séfora, aunque unidos por el matrimonio, fueron distanciados por la misión de Moisés. Este patrón se repite en la Biblia en varias ocasiones. Jesús mismo habló sobre el costo de seguir a Dios en Lucas 14:26, diciendo que a veces la obediencia a Dios puede significar dejar atrás incluso a los seres más queridos. Este es un aspecto de la historia de Moisés que a menudo se pasa por alto. Mientras lideraba al pueblo de Israel, pagó un precio personal muy alto. No solo enfrentó la oposición del faraón, la rebelión de los israelitas y las constantes pruebas en el desierto, sino que también experimentó la separación de su propia familia. La historia de Séfora también nos lleva a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la narrativa bíblica. Aunque la cultura de la época era predominantemente patriarcal, encontramos a mujeres como Séfora, Débora, Jael, Esther y muchas otras que desempeñaron roles cruciales en momentos clave de la historia de Israel. Esto nos muestra que, en el plan de Dios, el género nunca ha sido un obstáculo para cumplir con una misión divina. Otro aspecto importante de la historia de Séfora es el contraste entre su origen madianita y el pueblo de Israel. Aunque su padre, Jetro, era un sacerdote en Madián y mostró gran sabiduría al aconsejar a Moisés, la nación de Madián, más adelante, se convertiría en un enemigo de Israel. En Números 25:17, Dios ordenó a los israelitas atacar a los madianitas debido a su influencia negativa sobre el pueblo.
Este giro en la historia nos hace preguntarnos, ¿qué pasó con Séfora durante estos eventos? La Biblia no nos da detalles sobre su destino final, lo que ha llevado a muchas interpretaciones. Algunos creen que, después del encuentro con Jetro, en Éxodo 18, ella pudo haber permanecido con Moisés y su familia en el campamento israelita. Otros sugieren que pudo haber regresado a Madián, prefiriendo la estabilidad de su tierra natal, en lugar de las incertidumbres del desierto. Lo cierto es que, aunque la historia de Séfora tiene muchas incógnitas, lo que sí sabemos es suficiente para aprender grandes lecciones. Su vida nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la valentía de actuar en momentos decisivos y el costo personal que a veces conlleva seguir el propósito de Dios. También nos muestra que el llamado de Dios no solo afecta a la persona elegida, sino también a quienes lo rodean. Moisés no caminó solo en su viaje, pero las decisiones que tuvo que tomar influyeron profundamente en su familia. Por otro lado, la historia de Séfora nos deja una gran enseñanza sobre la importancia de entender y respetar el pacto de Dios. Aunque ella no era israelita de nacimiento, su acción en el episodio de la circuncisión demuestra que comprendió el significado del pacto mejor que Moisés en ese momento. Esto nos recuerda que Dios no se limita a usar solo a aquellos que nacen dentro de una tradición específica, sino que puede llamar a cualquiera que esté dispuesto a obedecer. En última instancia, la historia de Séfora es un recordatorio de que el propósito de Dios es más grande que nuestras circunstancias personales. Aunque su vida estuvo marcada por desafíos y separaciones, su legado sigue siendo relevante hasta el día de hoy. A través de su historia podemos ver que en el reino de Dios no hay roles pequeños. A veces, los actos más simples, como tomar una piedra afilada y realizar una circuncisión, pueden tener un impacto eterno en el plan divino. La historia de Séfora nos deja lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y el sacrificio. Aunque su papel en la Biblia es breve, su impacto es innegable. Fue una mujer que actuó cuando su esposo, el gran líder de Israel, no lo hizo. Fue una extranjera que comprendió la importancia del pacto de Dios y en un momento de crisis tomó una decisión que salvó la vida de Moisés y permitió que la misión de liberar a Israel continuara. Pero su historia también nos muestra el costo del llamado de Dios. Moisés, aunque guiado por Dios para liberar a su pueblo, experimentó el precio de la separación familiar. Séfora, por su parte, tuvo que aceptar que su esposo tenía una misión más grande que su vida juntos. Esta realidad nos recuerda que seguir el propósito de Dios no siempre es fácil ni cómodo, pero siempre es significativo. Otro aspecto poderoso de su historia es la idea de que Dios usa a quienes están dispuestos, sin importar su origen. Séfora no era israelita, pero su acción fue clave en el cumplimiento del plan divino. Esto nos enseña que Dios no se limita a un solo grupo de personas, sino que llama a cualquiera que tenga el corazón dispuesto a obedecer. También aprendemos que el liderazgo sin obediencia no tiene futuro. Moisés, a pesar de haber sido escogido por Dios, no podía avanzar si no cumplía con los mandamientos básicos del pacto. Su historia nos muestra que Dios toma en serio su palabra y que no podemos liderar a otros si nuestra propia vida no está alineada con Él. Séfora es un ejemplo de valentía silenciosa. No fue una líder en el sentido tradicional, pero su influencia marcó la historia de Israel. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿cuántas veces las personas en segundo plano son las que realmente sostienen la historia? A menudo, los actos de obediencia en lo oculto tienen un impacto mayor del que podemos imaginar. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces hemos subestimado el papel de aquellos que nos rodean? ¿Cuántas veces hemos pensado que solo los grandes líderes tienen un propósito en el plan de Dios? La historia de Séfora nos recuerda que en el reino de Dios no hay roles pequeños. Cada acción de obediencia, cada decisión tomada con
Fe tiene un impacto eterno. Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué opinas sobre el papel de Séfora en la historia de Moisés? ¿Crees que su decisión fue un acto de fe o simplemente una reacción a la crisis? Me encantaría leer tu opinión. Y si te ha gustado este contenido, no olvides dar like, compartir este video y suscribirte al canal para más historias fascinantes de la Biblia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para explorar la palabra de Dios juntos. Nos vemos en el próximo video.